nuestro corazón, lo que ha ocupado tu lugar. Te entronamos, Dios, te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. De tu iglesia eres la cabeza y nos sustentamos en ti. Tienes toda preeminencia. Ven, Jesús, a gobernar. Te entronamos, Dios. Te entronamos, Dios. Hoy quitamos de nuestro corazón lo que ha ocupado tu lugar. De tu iglesia eres la cabeza y nos sustentamos en ti. Tienes toda preeminencia. Ven, Jesús, a gobernar. De tu iglesia eres la cabeza y nos sustentamos en ti. Tienes toda preeminencia. Ven, Jesús, a gobernar. Ven, Jesús, a gobernar. Ven y toma tu lugar. Ven, Jesús, tú lo llenas todo en todos. Tú eres la cabeza, tú sustentas a tu iglesia. Ven, Jesús, toma tu lugar, toma tú el control. Ven a señorear. Ven, Jesús, ven, Jesús. Tu iglesia clama, te entronamos, Dios, te entronamos, Dios. Buenas tardes, bendiciones, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy nuestros corazones están agradecidos con Dios. Es la primera reunión de este año y hoy vamos a presentarle a Dios nuestros días, vamos a presentarle a Dios nuestros corazones, nuestros planes, nuestros proyectos y vamos a declarar que somos dependientes totalmente de Dios. Vamos a levantar nuestros ojos al cielo y vamos a empezar este año como debemos empezarlo, adorando a Dios, exaltando su grandeza, alabándolo por lo bueno que Él es, por todas sus maravillas y por todo lo que estamos esperando. Sin duda Dios será bueno durante todo este año. Hoy lo exaltamos, hoy lo bendecimos y hoy le damos una ofrenda de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro espíritu. Aquí sea la gloria, aquí sea la gloria por siempre. Yeah.
recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a levantamos a ti alabanza, levantamos a ti, Señor, nuestros corazones, levantamos a ti, Señor, toda nuestra pasión. Grandes son tus maravillas, Dios. Triunfó sobre la muerte al sepulcro.
El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido, vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe. Es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es él. Nuestro eterno Padre es el príncipe de paz. Jesucristo ha vencido, vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá por siempre, vivo está, 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 vivo está. Vivo está. Este es un pueblo que sabe aclamar a su Dios. Amén, amén, amén. Toda la creación te adora, Dios. En el cielo, en la tierra, Señor, todo te adora, todo te da gloria, todo te da honor. Y hoy este pueblo se une a la creación, se une al cielo para exaltarte, Dios, para darte gloria, para hablar de tus maravillas. Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey.
gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Son mi norte, son lámpara a mis pies, en ellas yo caminaré, en tus promesas que son fieles para mí. No escuchamos, Dios, lo que todos están hablando allá afuera, Señor. Nuestros oídos están atentos a tu voz, a tus palabras. Sobre ellas caminamos. Sobre ellas, Señor, vamos a caminar este año, Señor, día a día. Estos 365 días de este año hemos determinado caminar escuchando con nuestros corazones rendidos a ti, Señor. Y hoy abrimos a ti, Señor, nuestro corazón. Todo lo que hay en nosotros, te pedimos que nos examines, Dios, y que todo lo que tenga que ser alineado a tu voluntad, a tus propósitos, sea alineado, Señor. Queremos caminar en tus palabras, Dios. Queremos caminar en tus palabras, en tu voluntad, Dios. Señor, mira nuestro corazón, mira nuestro corazón. Es nuestro mayor anhelo, honrar
vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aquí está mi corazón, me presento tal cual soy. Te necesito, necesito yo. Yo te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, llévame a la plenitud, llévame al corazón de mi Padre. Quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús. Haz tu obra en mí. Te pertenezco, Dios. Creo que no hay mejor forma de iniciar un año que rindiéndonos por completo a Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que todo lo que hay en nosotros, todo lo que estorba el fluir de Dios, sea quitado, porque qué bueno es poder empezar bien, poder empezar sin estorbos en nuestras vidas, en todo aquello que le impida a Dios fluir en nosotros. Vamos a hacer esta oración a Dios, vamos a decirle a Dios: Dios, purifícanos. ¿Por qué no le dices a Dios: purifícame, purifícame, Dios? Y que todo lo que hay en mí, todo lo que no te honre, sea cambiado, sea transformado por la obra del Espíritu Santo. Señor, y anda
Hola familia, qué hermoso es poder iniciar este año adorando juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué privilegio para mí poder saludarle y darle la bienvenida en este nuevo año 2021. De parte de la Comunidad Internacional de Adoradores, sean todos muy bienvenidos a este servicio. Esperando que todos se encuentren muy bien en su hogar. Y si usted, además de poder adorar en su hogar, tiene comida, tiene salud, está bien, tiene techo, es usted una persona muy bendecida. Así que tenga este año una buena actitud y sea agradecido con nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Y bueno, este año en la Comunidad Internacional de Adoradores le hemos nombrado al año 2021 el año de la unidad. Y queremos iniciar este mes de enero con el tema identidad. Este tiempo que tendremos a continuación, el mensaje de la palabra, yo estoy muy segura que al igual que yo, usted también será muy bendecido. Así que dispóngase y aprendamos juntos del siguiente mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. ¿Qué tal, mis hermanos? Qué gusto saludarles. Les doy mis felicitaciones, mi buen deseo de un año maravilloso, un año más grande, más importante, de mayor significado que el anterior, aunque después de que nosotros vivimos lo que estamos viviendo todavía, tenemos que decir, este año tiene que ser súper mejor y vaya que sí ha sido bueno. Este año tengo que testificar tantas cosas. Hemos visto tanto la mano del Señor moverse para con nosotros de una manera tan linda, una manifestación constante, un día a día, verlo a Él haciendo de protector, haciendo de guía, haciendo de proveedor. Es decir, en el campo de la práctica, el Dios nuestro se ha lucido en el año 2020, así que bienvenidos a este año 2021, creyéndole al Señor con todo el corazón, porque si estamos aquí en este momento, después de todo lo vivido, definitivamente el Señor se mantendrá guardándonos, cubriéndonos, como lo ha hecho. Este año es muy referente para todos los que creemos en el Señor, porque oímos testimonio de gente que dice, nada nos ha faltado, hemos visto al Señor en todo momento cubriéndonos, todos estamos bien en casa. Hay algunas personas sí que me han contado pues que han adquirido lamentablemente ese virus, pero el Señor les ha minimizado todo y los ha sacado adelante. Así que estamos agradecidos con el Señor. Yo espero que en este año ustedes puedan ir con esa fe y esa confianza de ese Ebenezer, ¿verdad? Que el Señor nos acompañó durante todo el 2020 con todo lo que aconteció y todavía acontece, y razón de más para tener una visión de este año que ya se presentó con mucha confianza, con mucha seguridad de que el mismo que nos acompañó nos acompaña, y que en tiempos tan diferentes a los que hemos pasado en los últimos por lo menos 9, 10 meses ya, pienso, nosotros vamos a ver a ese Dios ayudándonos en todo momento como lo ha hecho, con mayor razón, porque este año en 30, 60, 90 días nosotros vamos a ir viendo cómo las cosas van retomando su curso. No ponga usted tanta atención a lo que se está hablando. Ponga atención a lo que se está hablando desde el cielo. Hoy quiero contarles que al ver lo que me enviaron de lo que está planeado para CIA durante todo este año, en lo que tiene que ver con formación, con impartición de la palabra, cuáles son los objetivos, cuál es la visión que se va a desarrollar, de qué manera es que se va a trabajar. Sencillamente me enamoré del proyecto, porque es un proyecto tan necesario en este tiempo, donde nosotros tenemos que ver cómo el Señor todo en las Sagradas Escrituras lo estructuró desde un punto de vista familiar.
nosotros vemos una primera familia que es la familia celestial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vemos entonces el inicio de la historia del ser humano como tal y vemos entonces un matrimonio y ese matrimonio con una indicación de que ellos se reproduzcan. Entonces otra familia. Los términos familiares están a través de todas las Sagradas Escrituras y eso tiene que entrañar entonces un objetivo particular. Ese objetivo es que nosotros podamos vernos como familia, que nos veamos unidos por un vínculo del cielo, que nos podamos tratar en esta tierra a nivel horizontal como una familia consanguínea, lazos consanguíneos, sino los lazos de nuestra fe. Los lazos que a nosotros nos unen gracias al Señor Jesucristo que ha llegado a nuestras vidas. Iniciamos entonces hoy hablando del tema que va a estar en boga durante el mes de enero 2021 ya, y es el tema de la identidad. Todos nosotros hemos leído a Génesis capítulo 2 y al leer a Génesis capítulo 2 se nos habla de cómo el Señor nos hizo a nosotros tomando barro de la tierra. Al hacernos de barro, pues a nosotros se nos quedó en mente que nosotros somos criaturas de barro y que ese es nuestro origen. Sin embargo, cuando nosotros oímos al apóstol Pablo en sus cartas, sobre todo la carta que le dirige a los Corintios, Pablo dice que esa es nuestra habitación temporal. Por decirlo de alguna manera, ese es el vehículo a través del cual nosotros nos movemos en la tierra y con nosotros el propósito de Dios. Vamos a abundar un poco más en eso. Nos hizo de barro, pero ese no es nuestro origen. En Efesios capítulo 1 y versículo 4, utilizando yo los mismos versículos del planteamiento que se está dando para este año para CIA, Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Como si fuera poco, entonces el Señor está haciendo que Pablo nos indique que la formación de barro que nosotros leemos en Génesis capítulo 2 realmente es Dios haciéndonos una habitación temporal para que nosotros nos movamos sobre la tierra. Pero Efesios capítulo 1 nos habla acerca de una realidad que nosotros vivimos antes de que todo fuera, en la presencia de Dios y con Él. Nosotros venimos desde allá. Esas fueron también las palabras con las que el Señor le habló a Jeremías y le dice, antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, ya yo te conocía. Teníamos un vínculo, había entre nosotros una relación y en esa relación yo destiné que fueras profeta a las naciones. Entonces, cuando el Señor viene a la tierra, Él toma un cuerpo, una habitación temporal exactamente igual que la nuestra. A eso le llamamos nosotros el milagro de la encarnación. Y tomando ese cuerpo, Él se movió sobre toda la tierra a donde Él tenía que realizar su labor, pero una vez que Él termina con esa labor, pues Él habla al Padre mediante una oración y la leemos en Juan capítulo 17 y verso 5. Él le dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Quiere decir entonces que Jesús nos está señalando a nosotros un curso de vida que es igual a la de Él. Él viene de la gloria del Padre y nosotros venimos también de allí mismo. Jesús simplemente estuvo aquí en su habitación temporal y cuando termina la misión, Él regresa, pide al Padre que lo regrese a esa gloria que disfrutaban ambos en la eternidad.
Cuando nosotros entonces podemos ver que Jesús se encarna y luego que cumple la misión se regresa al punto de origen, por decirlo de alguna manera, porque él es eterno, Él no tiene origen. Nosotros también estamos siendo llamados a regresar a nuestro punto de origen. Jesús estaba sobre la faz de la tierra cumpliendo con un ministerio temporal. Y dice la palabra que en un momento dado Él alimentó, en varios momentos, pero al que me refiero, Él alimentó a miles y miles simplemente con panes y peces que un muchacho le dio. Cuando esta gente vio que habían comido todos, que se habían saciado, que de ese canasto no cesaba de salir provisión, y que después de eso, que todos se saciaron, se recogieron cestas de pedazos, corrieron a Él para nombrarle el próximo rey. Y el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, retomemos la idea de que si nosotros fuimos hechos de barro, como dice Génesis 2, no significa que ese es nuestro origen. Nuestro origen va desde la eternidad con nuestro Dios. Cuando le tocó a Él comparecer frente a Pilato, Pilato, al ver que Él no le hablaba, ni siquiera probablemente le miraba, Pilato lo desafió y le dice: no me respondes, ¿no te das cuenta que yo tengo autoridad para decidir tu vida? Y Jesús ahí sí le respondió y le dice: la autoridad que tienes no la tendrías de no ser que vino de arriba, le dijo el Señor. Entonces nos damos cuenta nosotros de que Jesucristo no tiene ningún conflicto con su identidad. Jesucristo sabía a dónde pertenecía. Jesucristo sabía quién era. Jesucristo sabía muy bien a dónde estaba su casa. Jesucristo sabía que estaba aquí por un tiempo señalado simplemente. Y ese tiene que ser el pensamiento de los que seguimos a Jesús. Nosotros hemos asimilado y hemos enfatizado la idea de que nosotros somos personas hechas de barro. Y como somos hechas de barro, pues estamos condenados por el resto de nuestra vida a vivir con una cantidad de limitantes. El hecho de que a nosotros se nos hiciera de barro nos liga a nosotros a una dimensión natural. Y hoy hay que hacer una rectificación. Este año nosotros tenemos que emprenderlo pensando en la dimensión que más nos favorece. Y la dimensión que más nos favorece no es la natural. Si bien es cierto, nos movemos en un mundo natural y tenemos una habitación temporal que también es natural, no tenemos por qué vivir las limitaciones que esta dimensión natural le ofrece al ser humano. En aquel encuentro entre Jesús y Nicodemo se estableció algo. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y dejó claro que el nacimiento de nuevo que tenía que hacer Nicodemo era un nacimiento diferente al nacimiento natural. A partir de ese momento que él tuviera un nuevo nacimiento, que no era el mismo natural que él ya había tenido, él tendría que alimentarse con un alimento diferente. Y él tenía también que vivir y respirar en medio de un aire diferente, una atmósfera diferente. ¿Por qué? Porque la vida que ahora él había recibido o recibiría iba a ser una vida diferente. A esa vida diferente se le mantiene con elementos diferentes. ¿Por qué razón? Porque es vida del cielo. Entonces, volvamos al guión de aquella conversación que tuvieron Nicodemo y Jesús. Nicodemo se introduce diciéndole: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Y le dice: porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Mis amados, nosotros estamos viendo acá a un solo hombre, Nicodemo, pero habla en plural. Sabemos que tú vienes de Dios.
Él había comentado con las personas con las que él se relacionaba, con un grupo de doctores y maestros de la ley, y ellos llegaron a una conclusión: ese hombre viene de Dios. Existe otra esfera, y a esa esfera yo tengo que reiterar, nosotros pertenecemos también. Y luego le suma a su declaración: porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no le fuera dado de arriba. En el momento en que el Señor escucha a Nicodemo hablar de manera tan certera, el Señor le da una contraseña. Le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Esos son entonces los elementos que a nosotros nos van a ir dando la nutrición que nosotros requerimos para poder sostener la vida nueva que nosotros hemos recibido. Este pasaje, mis hermanos y hermanas, no es para evangelizar. Este es un pasaje boleto de regreso a nuestro origen. Les hablo de lo que el Señor estuvo compartiendo con Nicodemo. No sé en cuánto tiempo duró, pero le dijo cosas muy importantes que nosotros tenemos que retener hoy. Por ejemplo, le habló no solo del nuevo nacimiento, sino que le habló de ver. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y después le dijo: el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Ver y entrar en el reino de Dios. Se está hablando entonces de la dimensión de la que vengo compartiéndoles. Tenemos una dimensión natural, para lo cual es necesario esta habitación temporal, cuya formación originalmente fue de barro, pero además de eso tenemos una dimensión espiritual a la que nosotros accedimos a través del nuevo nacimiento, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder vivir más allá de las limitaciones en las que vive un ser humano ordinario, un ser humano común. Para empezar entonces, el barro de que se nos está hablando, ya dije, tiene que ser, nos indica que somos naturales, que somos ordinarios. Pero si nosotros nacemos de nuevo, entonces entraremos o se activará la segunda dimensión. Dimensión natural, número 1. Segunda dimensión espiritual. Si usted es un seguidor de Jesús, usted no puede vivir ignorando esto. Si usted es un seguidor de Jesús, usted tiene que entender que ahora usted está caminando y está viviendo en dos dimensiones. Una dimensión es del cielo, como lo entendió Nicodemo, y otra dimensión es de la tierra. Obviamente, la dimensión que es del cielo supera totalmente la dimensión que es de la tierra. Así que cuando usted y yo entendemos esto, pues vamos a querer familiarizarnos, habitar, movernos, ser guiados desde esa dimensión superior para que podamos nosotros tener esa respuesta sobrenatural sobre la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted ya vive en una dimensión espiritual. No se confunda. Cuando usted alaba a Dios y usted sabe que no lo está haciendo para que lo escuchen los que están alrededor, ni es que usted se reunió en un lugar con varias personas para cantar determinadas canciones, usted lo está haciendo para Dios, usted ya ingresó a esa dimensión. Cuando usted, en medio de su adoración, en medio de su alabanza, usted habla al Señor y usted ora al Señor, ya usted ingresó a esa dimensión. Jesús aquí sostenía entonces en la tierra, mientras estaba en su ministerio terrenal, desarrollando su ministerio terrenal, él sostenía una relación con el Padre. ¿Dónde estaba el Padre? El Padre estaba en la dimensión espiritual. El Padre estaba en los cielos, en la dimensión espiritual.
¿Por qué razón, me pregunta usted, por qué razón esto tendría que ser relevante para mí, para el año 2021 al que nosotros ya hemos entrado? Respuesta, porque usted puede acogerse a este beneficio y convertir este beneficio en su ventaja. Porque hay cosas que este medio natural en este momento no le podrá dar, pero el medio sobrenatural se lo va a poder proporcionar. Usted sabe que ese es el discurso que yo manejo desde hace años y usted me ha escuchado. Estoy hablando de que lo que usted no puede obtener, lo que en usted no puede suceder, lo que de usted no se puede desprender, el medio espiritual se lo puede a usted proporcionar. Entonces usted va a manifestar en esta tierra, usted, su familia y todos los que vivamos de manera común con este tipo de creencia, vamos a manifestar una diferencia con respecto al resto. ¿Por qué? Porque su perspectiva cambia. La perspectiva de una persona que nació de nuevo y que empieza a instruirse con lo que se tiene que instruir no es la misma que la del resto del mundo. Lo que cambia la perspectiva es la información que nosotros tenemos en este momento. Por esa razón era que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, necesitas nacer del agua y del espíritu, elementos importantes para mantener la vida espiritual, para poder progresar en esa dimensión espiritual. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos? Nosotros tenemos la información que nos da la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos dice algo, nosotros tenemos que prestarle prioritaria importancia con respecto a toda otra información. Para empezar, Romanos capítulo 8 nos dice a nosotros, y esto es identidad, nos dice a nosotros que nosotros fuimos adoptados por Dios. Y cuando nosotros pensamos solo un momento en adopción, nos imaginamos entonces a un padre que no es el padre biológico de aquel muchachito o muchachita, pero que viene a un lugar donde esos seres se encuentran y lo escoge. Entonces, dentro de nuestra información hoy, usted tiene que capturar verdades que van a formar su identidad. Número 1, usted fue escogido o escogida por Dios. Dios le adoptó a usted. Si le adoptó, le convirtió en su hijo bajo adopción. Y si usted es su hijo bajo adopción o su hija bajo adopción, usted es heredera. Usted es heredero. Y usted me pregunta, ¿y qué fue lo que heredé? ¿Qué se hereda de un padre? De un padre se hereda todo lo que el padre tenga. Eso entonces a nosotros nos tiene que dejar muy bien parados, porque todo lo que el Padre tiene, nosotros somos los herederos de todo lo que el Padre tiene y somos herederos juntamente con Jesucristo. Pregunta, según Romanos 8, para que usted vea la fuente de información que forja su identidad, según Romanos 8, el Padre no le heredó a usted ni a mí el temor. El Padre no le heredó a usted la preocupación, que es una forma de temor. El Padre no le heredó a usted la ansiedad, que es una forma de temor. No le heredó a usted la desesperación, que es una forma de temor. La angustia, que es una forma de temor. El Padre le hizo heredero de paz, le hizo heredero de vida del cielo, le hizo heredero de poder del Espíritu Santo, le hizo heredero de todas las promesas que usted puede encontrar en la Sagrada Escritura. Quiere decir entonces que usted y yo hemos heredado todo lo que el Padre Celestial tiene, y todo lo que el Padre Celestial tiene es lo bueno, lo máximo, lo mejor. Y usted tiene que forjar, vuelvo y repito, su identidad de esa información. Otra cosa que nos dice Romanos 8, porque dice muchas cosas importantes tocante a la identidad.
es que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ponga eso también allí en su perspectiva nueva. Yo me muevo por guía del Espíritu de Dios. Si yo me muevo por guía del Espíritu de Dios, yo no voy a ser llevado a merced de los vientos ni a merced de las circunstancias. Yo voy a ser movido por el viento del Espíritu en todo caso. Cuando vamos a Efesios 4:3, porque son también citas que van a estar trabajándose todo el año en CIA. Efesios capítulo 4 y verso 3 dice que tenemos que esforzarnos por mantenernos unidos en el Espíritu. ¿De qué manera, mis hermanos, nosotros vamos a poder mantenernos en el Espíritu si no vivimos una vida en el Espíritu, si no somos guiados por el Espíritu? Cuando se da entre nosotros diferencias, cuando se dan entre nosotros desacuerdos, es el Espíritu de Dios el que nos guía a perdonar. Es el Espíritu de Dios el que nos da poder para superar aquel mal momento. Es el Espíritu de Dios el que nos da su amor para que podamos ser rectificados en lo que fuimos nosotros heridos. Si no, no es posible que nosotros nos mantengamos unidos. La unidad la va a promover el Espíritu. En Juan capítulo 17, verso 21, que es otra de las citas, lo que dice acá es que el Señor está apelando delante del Padre para que nosotros logremos ser uno. Ya hemos hablado desde el principio lo frecuente que es el uso de los términos familiares en las Sagradas Escrituras. Y Dios nos está moviendo a través de Juan capítulo 17, verso 21, a que nosotros nos provoquemos a mantenernos en unidad. Somos llamados a ser uno. ¿Por qué razón? Porque nosotros, con la información que recibimos de la Escritura y por la guía del Espíritu Santo de Dios, tenemos una identidad común. Es decir, la identidad suya es como la mía, porque la información que yo recibo es de la misma fuente que usted la recibe. De esa manera, todos llegamos a creer una misma cosa. Y cuando tenemos una identidad común, nosotros hacemos una cultura. La cultura de la casa en sí es ser una familia. No todos los que están allí son hermanos consanguíneos. Tal vez habrán un 10% de hermanos consanguíneos. Tal vez habrá un 10% de gente que está emparentada, que tiene los mismos apellidos. Pero el 90% restante son hermanos que tienen una identidad común, porque todos nacieron de nuevo, porque todos tienen el Espíritu Santo dentro, y por esa razón pues son hermanos. Esos términos con que nosotros nos llamamos padres espirituales, nuestra madre espiritual, nos saludamos de hermano, de hermana. ¿De dónde viene sino de un ámbito familiar? ¿Cuál es la estrategia que tiene el cielo con que nosotros nos llamemos de esa forma? Palabras que nosotros leemos en la Escritura tan hermosas como que Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cuántas personas, no necesariamente que no tengan familia, se sienten solos, se sienten incomprendidos, se sienten despreciados, experimentan el rechazo? Y el Señor entonces ha creado estratégicamente a la congregación local para que allí nosotros podamos llegar y encontrar, no amigos, encontrar hermanos. Dice el libro de Proverbios que hay amigos que llegan a ser mejores que un hermano. Imagínese usted, hay hermanos que llegan a ser, hermanos en la fe, que llegan a ser mejor que un hermano consanguíneo. Así entonces nosotros vamos viendo cuál es la idea del Señor. Una familia idealmente tiene que estar unida. ¿Unida por qué? Unida por intereses, no solamente por sangre. Unida en todo sentido. Y más adelante vamos a ver un poquito más de eso, pero retengamos esto. Hemos sido llamados a ser uno. Hemos sido llamados a entender, a comprender, a saber que tenemos una identidad común.
Hemos sido llamados a formar una cultura. Hermanos y hermanas, ¿no es cierto que cada casa tiene su cultura de vida? En una casa, si vivo a la par de otra familia, esa familia tiene una cultura de vida diferente. Sí, tiene una cultura de vida que es diferente. La comparten los que se congregan allí. Usted no va a encontrar en la Biblia el término miembros, porque realmente nosotros no somos llamados a ser miembros, pero se va a encontrar el término familia y hermanos, porque somos llamados a conducirnos como una familia, a experimentar esos lazos familiares. Y por qué no ir más allá y entender que si una sola sangre es la que nos dio a nosotros el nuevo nacimiento, que esa sangre de Jesucristo nos hizo parte del mismo linaje, nosotros podamos entender que sí, no estamos imaginando ser nosotros una familia, somos realmente una familia de diferente naturaleza que la naturaleza que tiene la familia ordinaria a la que usted y yo pertenecemos. De nuevo, la información que recibimos, que viene de la palabra, nos enseña a nosotros a vernos de cierta manera. Si usted estudia la palabra, escucha la palabra, usted asiste a estudios bíblicos, esa enseñanza que usted recibe le va a enseñar a usted, perdóneme la redundancia, a verse de cierta manera, diferente a los demás. Y el problema aquí, mis hermanos, es que si nuestra visión está distorsionada, si nuestra visión es errática, esta visión distorsionada nos va a conducir a errores que vamos a pagar carísimo. Le explico. La Biblia nos dice en el libro de Números que hubo un momento en que 10 príncipes que tenían eran 12, que 10 de los 12 príncipes que tenían que entrar a reconocer la tierra, al ver a los gigantes, ellos se vieron a sí mismos como langostas. La información que ellos recibieron fue una información errática. Ellos sencillamente tenían una visión distorsionada de su realidad. Fíjese si estaban ellos distorsionados en su visión de la realidad propia, que una langosta que es como un chapulín de nosotros, una langosta en realidad no amedrentaba a las poblaciones por el tamaño, sino que amedrentaba a las poblaciones porque funcionaban en multitud, porque funcionaban en unidad, porque funcionaban como un ejército y así invadían los lugares. Y porque su característica era la voracidad. Y esto lo sabe toda la gente moradora de esas regiones, porque era frecuente y recientemente tuvimos noticias de que hubo también plaga de langostas en toda esa región. Las langostas podrían ser pequeñas, ellos estaban viendo gigantes, lo recuerda, y viendo gigantes ellos se vieron como langostas, pero vieron lo peor de la langosta, el tamaño. Se les olvidó todas las demás cosas que ya le enuncié a usted. Ellos debieron de haber dicho, somos muchos cientos, somos miles. Somos muchos y somos voraces y estamos marchando bajo un mismo objetivo. Eso nos hace poderosos, que son unos cuantos gigantes, una raza de gigantes contra todo este ejército. Pero no, simplemente ellos se vieron como langostas, vieron lo peor de las langostas y por verse de esa manera no entraron en lo que era suyo. Ahora bien, yo tendría que decirle a usted, tiene que estar atento a lo que le estoy diciendo, porque si usted recibe una información distorsionada, va a tener una visión distorsionada, usted se va a ver conforme a esa visión distorsionada y no va a poder entrar a lo que a usted le corresponde. Espero que ya más o menos se vaya centrando. Entonces, quiere decir que la derrota o la victoria mucho depende en nuestras vidas de la identidad que nosotros hemos adoptado.
Permita que la palabra de Dios a usted le diga quién es usted, y no permita que el espejo le diga a usted, ni que lo que tiene en el bolsillo le diga a usted, ni que las oportunidades que se le presentan o no se le presentan en la vida le diga a usted quién es usted. Deje que aquel que le hizo a usted y aquel que envió a su hijo para recogerlo a usted de donde usted estaba perdido, le señale a usted quién es usted, y usted diga: porque Dios dice que soy esto, esto es lo que yo soy. Mis hermanos, hay mucha barrera que cruzar en el 2021. Hay mucho conocimiento útil por adquirir de la Sagrada Escritura con respecto a usted y con respecto a mí. Por esto, por este conocimiento, hay mucho por conquistar. Y más que eso, hay mucho que recobrar. Porque el pueblo de Dios ha perdido mucho desde que éramos la iglesia primera. El pueblo de Dios tiene que reconocerlo. Y en este tiempo nosotros necesitamos ver manifestaciones de esa dimensión a la que nosotros hemos accedido, porque el Señor a nosotros nos salvó y nos dio su espíritu, porque nacimos de nuevo. Ese territorio, el territorio del pueblo de Israel, mis hermanos, lo habitó antes de que ellos llegaran. Me refiero al pueblo de Israel. Lo habitó Abraham, el generador, la fuente del pueblo de Israel. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Abraham habitó en Canaán, de tal manera que cuando ellos fueron libres de Egipto, ese pueblo iba a recobrar una tierra que le pertenecía a ellos por herencia, porque allí habitó Abraham. Entonces, ese territorio, fíjese usted que cuando Abraham vivió en ese territorio, él compró un lugar que se llamaba Macpela, y ahí en Macpela hizo un sepulcro. En ese sepulcro enterraron a su esposa Sara, ahí lo enterraron también a él, y aparte de su parentela. Quiere decir entonces que allá en Hebrón, donde está Macpela, allá en Palestina, lo que en este momento en el 2021 es Cisjordania, ese territorio le pertenecía a ese pueblo. Quiere decir entonces que Dios estaba regresando a ese pueblo a lo suyo. Y con eso, mis hermanos, yo tengo que concordar. Dios envió a Jesucristo para que su pueblo, el pueblo de Jesucristo, regrese a lo suyo, para que no siga viviendo desentendido ni divorciado de una realidad que el Señor Jesucristo para nosotros conquistó. Imagínese usted cuántos en Egipto nacieron esclavos, murieron esclavos, y ellos tenían herencia. Nosotros somos herederos. Eso es parte de lo que usted tiene que registrar como identidad que le ha dado el Señor. Comunidad CIA, ustedes son herederos. Si están siguiendo a Cristo, ustedes son herederos de todo lo que le pertenece al Padre, de todo lo que el Padre en la palabra les ha indicado que es suyo. Por esa razón usted tiene que ser celoso de la información que usted recibe. ¿Cuántos en Cristo no han entrado en lo que es suyo porque no supieron moverse en la esfera de lo sobrenatural? Porque sencillamente han desdeñado esa dimensión. Vamos a nuestra identidad en este año. Vamos a conservar, a recobrar esa identidad. Vamos a quitarle ese lodo que está encima de esa identidad. Piense usted simplemente que el Señor, todo lo que hizo, lo hizo desde el poder que se genera en la dimensión sobrenatural. Piense usted cuántas cosas hizo la iglesia primera en lo natural, por esfuerzo personal. No, lo hizo todo porque se movió en la esfera sobrenatural. ¿Qué necesita usted en este tiempo para poder salir adelante y para que se cumpla en usted todo el plan que Dios tiene para nosotros de vida en abundancia? Usted me puede decir a mí dinero, buen trabajo. No, lo que usted necesita es entender quién es usted, qué es lo que Dios le ha dado a usted por herencia y mediante qué dimensión es que nosotros vamos a poder tener y recobrar todo aquello que nos pertenece.
Óigame, comunidad, sí, en este tiempo nuestro Dios quiere devolvernos a casa. Recuérdese usted de la parábola del hijo pródigo, porque habla de usted. Habla también de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel hasta el día de hoy. Ellos son también ese hijo pródigo. El hijo pródigo menospreció lo que tenía dentro de la casa del padre porque era algo que lo tenía todos los días. Entonces llegó un momento en que él se hastió y lo menospreció. Pero mucho tiempo después de estar fuera de la casa, él despierta y lo primero que dice es: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y regresó a donde pertenecía. Este es el tiempo, sí, a donde usted necesita volver a meterse dentro de los parámetros escriturales que le dan a usted la correcta identidad, para que usted pueda entonces regresar a los beneficios de la casa del Padre al que usted pertenece. El que le llama a usted hijo, le llama hija y le llama heredero. Él estaba llegando a la casa y estaba apenado y estaba humillado, pero cuando le prepararon la fiesta de bienvenida, el padre dice: este era mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Hoy nosotros tenemos que vernos como ese hijo que está perdido, sin identidad, y ya no tiene por qué estarlo así, porque el Señor a nosotros nos ha alcanzado. ¿Cómo quiere usted enfrentar este año? ¿Cómo quiere enfrentar el 2021? Y no digo yo el 2021, porque las décadas están yendo así. Digo, ¿cómo quiere usted enfrentar el resto de su vida? ¿Cuál es el camino que usted le va a abrir a los suyos, a los que vienen detrás de usted? Déjeme contarle algo. Juan, el que llamamos nosotros Juan el Bautista, es un llamado también preparador del camino. Y lo que él hizo fue anunciar el mensaje del reino. Pero detrás de él venía Jesús. Y Jesús vino no a anunciar el mensaje del reino, sino ya a manifestar el mensaje del reino. Nosotros no somos seguidores de Juan el Bautista, somos seguidores de Jesús. Entonces entramos dentro del rango de manifestación del reino. Usted y yo deberíamos de vivir manifestando en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida natural, cosas extraordinarias. Pero ¿por qué razón no sucede? Porque nosotros estamos recibiendo información de afuera, de los medios de comunicación masiva. Nosotros estamos recibiendo desde que nacimos, información de nuestra cultura anterior. Nosotros estamos recibiendo información de cómo se vive, cómo vive un tico y cómo piensa un tico, y nosotros deberíamos de estar en este momento, ya que hemos nacido de nuevo, recibiendo la información de la Sagrada Escritura que nos devuelve a nosotros la identidad. Jesús manifestó el reino. Quiere decir entonces que usted y yo, y en nosotros en general, se debe manifestar los beneficios del reino. Para decirle uno, usted tiene que entender que forma parte de un reino que añade. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y se está hablando en un contexto de comida, de vestido y de casa. ¿Qué le parece? En la palabra nos habla de que el reino a nosotros nos da posición. No es lo mismo, mi hermano, es estar aquí con los pies en el suelo, que nosotros saber que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que tenemos autoridad sobre todo lo que viene a oponerse a nuestras vidas, y que podemos hablarle a los montes. La persona que no le puede hablar a un monte, a una oposición, con autoridad, es simple y sencillamente porque tiene problemas de identidad. Pero Jesús no tenía problemas de identidad, como dije al principio. Por esa razón, todo lo que era resistencia, Él la vencía, la bloqueaba sencillamente. Una de las cosas que también tenemos que rescatar es que un reino identifica a sus ciudadanos. Y si nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, el Señor nos ha identificado a nosotros. ¿Por qué? ¿Y a través de qué? A través de que nosotros vivimos como la Biblia dice que tenemos que vivir, con fe, creyendo en cosas sobrenaturales, teniendo confianza de que mayor es el que habita en nosotros que el que viene contra
nosotros. Vivimos con la confianza de que nosotros todo lo podemos, no en nosotros, sino en Cristo que nos fortalece. Todo eso es lo que hace la identidad del pueblo de Dios. Otra cosa que nos brinda a nosotros, y bueno, hablando de lo que estamos hablando, de que la información la extraemos de la palabra, el reino nos brinda fundamento. Lo que viene de la palabra es el fundamento de nosotros, y sobre eso nosotros podemos decir, estamos bien parados, estamos afianzados, porque todo se puede mover, pero eso no se va a mover. El religioso le puede decir a usted, ¿cómo que usted puede hacer todas las cosas igual que Cristo? ¿Usted qué se cree? Eso lo dice un religioso que nunca adquiere identidad, porque siempre le entrega los milagros, las manifestaciones y lo sobrenatural a Jesús, y siempre nos deja a nosotros en calidad de necesitados, como una sentencia de cadena perpetua. No, el Señor vino para entrenarnos, para equiparnos, para que nosotros pudiéramos implementar lo sobrenatural en medio de todo. De hecho, la palabra nos habla a nosotros de que el justo vivirá por la fe. ¿Y qué es la fe? Si no es la puerta que se abre a una dimensión de sobrenaturalidad. La gente dice, cuando simplemente lo que tiene es una religión, ¿y qué se creen? Pues nosotros lo que creemos es lo que a nosotros la palabra de Dios nos dice que somos. Somos uno con identidad, que nos movemos por la información correcta, y que de acuerdo a esa información que tenemos de nosotros mismos, pues nosotros no tendríamos que doblegarnos ante una declaración de usted que se cree, sino más bien vivir de tal manera que digan de nosotros como dijeron de Cristo. ¿Y quién es este? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son ellos que viven de esta manera, que logran campear esas tormentas, que pueden atravesar por estos procesos y que pueden superarlo? ¿Quiénes son estos? Y la respuesta sería los hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo dentro. Yo le pregunto, mire, algo muy natural. Si en la casa suya, usted es un jefe de hogar, si en la casa suya hay un gato, hay un perro, hay un pajarito y está su familia, yo pregunto, ¿a quién se parece el hijo suyo? ¿Se parece al gato? ¿Se parece al perro? ¿Se parece al pajarito? ¿O se parece a usted? Definitivamente, si usted ahí lo que tiene es un hijo, el hijo se tiene que parecer al Padre. Entonces, ¿qué somos nosotros aquí en la tierra del Padre Celestial? Hijos. Eso es lo que Dios nos está indicando a través de su palabra. Entonces, si alguien dice, ¿ustedes qué se creen? Pues nos creemos lo que dice la palabra, la información a la que nosotros tenemos acceso en este momento, desde que nacimos de nuevo. Dice la palabra que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo cree usted? Pregunto, y usted se responde, ¿cómo cree usted que tiene que ser un hijo de Dios aquí en la tierra? Si su padre, el padre suyo, usted tiene padre, si su padre está en China, eso significa que ya usted no es hijo porque el padre no está a la par suya, porque no está en la casa. ¿Cambia su estatus de hijo? No, ¿verdad? Pues si mi padre está en el cielo, ¿cambia mi estatus de hija? No, tampoco. Yo sigo siendo hija de Dios, usted sigue siendo hijo de Dios, y su Padre está en el cielo. Jesucristo, por esa razón, no se desvinculó en ningún momento, estando aquí y estando en esta morada de barro, cumpliendo con su asignación, no se desligó del Padre. Constantemente tenía relación. ¿Por qué razón? Porque Él tenía que enseñarnos a nosotros, número uno, somos una familia. Número dos, la familia necesita estar unida. Número tres, si yo tengo un padre, yo tengo identidad. Yo sé de dónde vengo, yo sé a quién pertenezco. Y esto tiene que formarse en la vida de nosotros. Por esa razón vemos a Jesús constantemente en una relación con el Padre, constantemente hablando a la gente acerca del Padre. Él conocía al Padre a profundidad, y por esa razón Él tenía claridad de cómo tenía que operar un hijo de ese Padre. El Señor Jesucristo no tenía problemas de identidad, no tiene que tenerlos usted. Usted sabe cómo tiene que ser su conducta, cómo tiene que ser su comportamiento, cuál tiene que ser su reacción ante los devaneos
veraneos de la vida. Usted lo tiene que saber, porque usted sabe cómo procedió Jesús en carácter de hijo del Padre. Y así es como usted y yo tenemos que proceder en esta tierra. Finalizando entonces, tenemos que recuperar nuestra identidad para poder entonces recobrar todo aquello que a nosotros nos pertenece progresivamente como herencia. La herencia está para ser cobrada. Entonces, por lo menos 6 aspectos rapidísimos que nos hablan de identidad. 6 aspectos. Número 1, Dios nos hizo parte de su familia. Somos una familia. ¿Quién lo decidió? Dios. Dios es el padre de esa casa. El padre de esa casa designó padres para que cuidaran, no a los miembros, ahí no hay miembros, sino para que cuidaran a los hijos. Y cuando nos reunimos somos la casa. Y ahora que no podemos reunirnos, pero nos conectamos, somos la casa. Número 2, Él nos dio capacidad. A todos los que estamos en CIA, nos dio capacidades y nos dio fortalezas, ¿no es así? Cada uno, si hemos tenido comunión, ya vamos detectando cuáles son las capacidades de uno y cuáles son las fortalezas de otro. ¿Para qué? Para reforzar esa relación de familia. Un tercer aspecto, Dios nos diseñó para funcionar como un cuerpo. Y cuando nosotros hablamos médicamente o hablamos con un médico acerca del cuerpo, ellos hablan por lo menos de 3 componentes impresionantes de este milagro que Dios hizo, que es un cuerpo humano. Número 1, diversidad. Número 2, unidad. Y número 3, coordinación. Son 3 cosas importantes. Dios nos diseñó como familia CIA para que nosotros vivamos disfrutando de nuestra diversidad, aprovechando nuestra diversidad para enriquecernos, disfrutando de la unidad para en esta unidad actuar en coordinación. En una familia, en una casa, la independencia no funciona. No es válida. ¿Qué es lo que funciona entonces? La interdependencia. Todos nos necesitamos y todos nos fortalecemos y todos podemos reforzar. Todos nos podemos impartir mutuamente diferentes cosas. Un cuarto aspecto, dice la Biblia que Dios nos bautizó. 1 Corintios 12, Dios nos bautizó en un cuerpo. La palabra bautismo no es un término espiritual. La palabra bautismo es un término que se utiliza en esas empresas de teñir del tiempo antiguo. Ellos sencillamente tomaban una tela que no tenía color, la cual uno dice que es cruda, y al tomar la tela la sumergían en una tinta, y al sacarla ella ya no era cruda, ya ahora tenía un color particular. Eso es bautizar, es un término, teñir. Dios nos bautizó a todos en un solo cuerpo. Eso quiere decir que nos tiñó con un mismo color. De alguna manera lo que nos está diciendo es que estamos ahora abanderados por un mismo objetivo y que nos estamos moviendo en una misma dirección. Sí, esto es identidad. Un quinto aspecto, fuimos salvados. El Padre envió al Hijo, el Hijo quiso hacer la voluntad del Padre para salvarnos. Fuimos salvados y desde entonces somos edificados. ¿Para qué? Para salvar a otros y edificar a otros. Dice la palabra del Señor en Proverbios que hierro con hierro se aguza. Es una forma de decir que como cuando cogemos 2 cuchillos y le damos, frotamos uno con otro, el cuchillo afila al otro cuchillo. Es lo que sigue diciendo en el proverbio, dice, y el hombre, hierro con hierro se aguza, y el hombre afina el semblante de su amigo. ¿Para qué fuimos salvados? Fuimos salvados para habitar juntos, fuimos salvados para ser edificados y para edificar a otros, para nosotros afinar el semblante de nuestro hermano. ¿Qué significa eso? Para
para animarlo, para sostenerlo, para que aquella persona sea reforzada y para que crezca saludable, para que si viene mal pueda ser restaurado. Ese es uno de los objetivos más importantes de mantenernos en comunidad, CIA. Nosotros tenemos este aspecto de la identidad que tenemos que vivir, saber que lo que yo puedo hacer con una persona puede estar reforzando a esa persona, animando a esa persona. Le cuento algo, este hombre Henry Ford estaba dando una ponencia. La ponencia era la presentación de su propuesta de que el carruaje tirado por caballos podía ser sustituido, reemplazado por un vehículo que fuera movido con un motor de gasolina. Lo que pasa es que en la mente de los que en aquel momento eran futuristas decían no, un carruaje tirado por caballos como lo que usamos ahora solo puede ser reemplazado por algo eléctrico que nos mueva. Pero él estaba terminando aquella propuesta con muchas reservas de parte de los que le estaban oyendo, pero dentro de los que le estaban oyendo estaba Thomas Edison. Y cuando Thomas Edison vio que todos se alejaban de él al terminar su propuesta, él se acercó y le dijo: Henry, tú lo tienes. Con solamente esas palabras, Henry Ford cuenta que a partir de ese momento, en medio de toda contradicción, teniendo él la oportunidad de echar a andar por primera vez un motor utilizando combustible y darle esa potencia y ese avance a todo lo que era medio de transporte, pues que todo eso, quien le ayudó fueron aquellas frases que le dio Thomas Edison: Henry, tú lo tienes. Es decir, tienes la razón, tienes la idea, llévala adelante. Para eso estamos nosotros juntos, para animarnos unos a los otros. Hierro con hierro se aguza y así el hombre afina el semblante de su amigo. El sexto, y con esto termino ya, es el sexto aspecto de identidad. Una identidad que necesitamos afirmar en este año y para el resto de nuestra vida es que fuimos comprados a precio de sangre porque Dios nos amó. Si Dios nos amó y nos compró porque nos amó, es para que nosotros vivamos en esta tierra como una comunidad de amor. Hay que amar a los que no conocemos, hay que amar a los que conocemos, hay que amar a los que nos fallan, hay que amar a todo el mundo, porque Dios a nosotros nos amó para que también nosotros pudiéramos amarle. Después de que el Señor nos perdonó todo y nos sigue perdonando, ¿qué argumento tendremos nosotros para no perdonar a alguien que nos está fallando? ¿Y cuántas veces le vamos a perdonar? Las veces que sea necesario, porque todos los días el Señor de algo a nosotros nos perdona. Iglesia del Señor, tenemos que recuperar nuestra identidad. Dios nos hizo parte de una familia. Tenemos padres espirituales, tenemos hermanos mayores, tenemos hermanos menores a los que tenemos que modelarles. Tenemos que vivir bautizados en un cuerpo. Tenemos que utilizar dones, capacidades y fortalezas para reforzar a unos y a otros. ¿Por qué razón? Porque en la unidad reforzada nosotros magnificamos y potenciamos la eficacia de la iglesia presente sobre la faz de la tierra. Y fuimos salvados para vivir en convivencia, porque el vivir en convivencia nos va dando forma. La gente llega a ser como debe de ser porque vive en esa comunidad, compartiendo todos una misma información, una misma fe. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Por muchas diferencias que hayan entre nosotros aquí en la tierra, hay verdaderos vínculos que vienen desde el cielo para mantener y asegurar la unidad de nosotros como la familia de Dios sobre la faz de la tierra. Yo quiero orar por ustedes finalmente y entregar entonces mi tiempo. Padre,
Padre, te doy gracias infinitas porque nos has permitido arribar a este nuevo año. Señor, gracias por el plan, el objetivo que se persigue en este tiempo, Señor, para Comunidad CIA. Gracias, Señor, por todos los triunfos, por todas las victorias, por todas las batallas ganadas, Señor, que un cambio en nuestra identidad nos va a proporcionar. Gracias, Señor, por permitirnos a nosotros no solamente saber y conocer, sino entrar en el reino de Dios y movernos de acuerdo a lo que tú dices que nosotros somos, hijos tuyos. Gracias por esa adopción, Señor. Gracias porque somos tu pueblo escogido. Gracias, Señor, porque nos unen muchas cosas y porque tenemos mucho en este tiempo para conquistar. Mi Dios, vemos el mundo diferente al resto de las personas porque tú nos das una información diferente a la información que reciben las personas. Recibimos en este momento, Señor, de ti esa palabra y declaramos, Señor, que vamos a alinear nuestra identidad a lo que está escrito. Y para todo esto, el Espíritu Santo nos va a dar la victoria. Que el Señor les bendiga abundantemente. Jesús a gobernar. Ven Jesús a gobernar, ven y toma tu lugar. Ven Jesús, tú lo llenas todo.
todo en todos. Tú eres la cabeza, tú sustentas a tu iglesia. Ven Jesús, toma tu lugar, toma tú el control, ven a señorear. Ven Jesús, ven Jesús. Hoy tu iglesia clama, te entronamos Dios, te entronamos.